Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto, que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio, reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Conquistar el azul, habido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. No encontrar las alas da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos alados, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía. Bueno, Juan Carlos Velasco es, para los que no estuvisteis aquí hace 4 años, es filósofo, es profesor de investigación del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas y es autor de 2 libros que yo creo que son básicos y de cabecera: El azar de las fronteras y La anatomía de la frontera, que es si a alguno os interesa, al final se pondrá alguien allí en la mesa, porque ha conseguido traer poco más de media docena de ejemplares, bueno, porque como lo hacemos todo siempre deprisa, pues al final, pero bueno, si a alguien le interesa expresamente el tema, pues allí se puede adquirir el libro que ha traído. Bueno, el título de esta tarde, no me quiero extender mucho, es bastante sugerente. Se llama Replegados tras los muros, fronteras, privilegios y derechos. Sí es cierto que de esto hemos hablado muchas veces aquí en las jornadas, la diferencia entre los derechos y los privilegios, cuando los derechos no son de todos, y el repliegue de los muros. Y en esto tenemos que sacar una conclusión que yo creo que es importante. Quien hace los muros para defenderse de los de fuera, normalmente termina encerrado en los muros. Eso pasó en Ávila en la Edad Media, ha pasado en Berlín y nos volverá a pasar si cerramos el continente europeo. Esto es una cosa que se me ha ocurrido, pero es verdad, cuando ves cómo fue una muralla que terminó cerrando al resto, al intercambio, a la cultura, todo, digamos, toda la realidad de su momento, o cómo se construye el muro de Berlín, y vas y lo ves, y al final el muro sirve para encerrar a los que les construyen, ¿no? Por eso me ha parecido muy sugerente el título de Replegados tras los muros, fronteras, privilegios y derechos. Bueno, acaba de publicar el libro de Anatomía de la frontera. Tiene muchas relaciones con cosas, con lo que es la anatomía, la disección de los aspectos, y tiene mucho que ver con la letalidad de las fronteras. Bueno, no os cuento más. Estamos encantados de que hayas podido volver después de unos años y sobre todo que hayas podido quedarte con nosotros y poder compartir ratos de charla, de aprendizaje, que aquí hemos venido en definitiva todos a aprender los unos de los otros, ¿no? Muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Luis Carlos, por esta presentación y sobre todo por invitarme, ¿no? Y si no he dudado nada en aceptar la invitación, es porque ya me quedé con muy buena sensación cuando estuve aquí hace apenas 4 años, ¿no? Creo que estas jornadas tiene algo especial, y ese algo especial tiene que ver con que no es fácil encontrar un lugar donde hablar con tiempo y con cierta profundidad sobre un tema que no sea un ámbito académico. Y este es un ámbito que mezcla lo académico, pero también la intervención social, el compromiso social. Y aquí no solamente hay académicos, también hay militantes, ¿no? Y
espero no desentonar, porque mi ámbito normal es la academia, pero creo que es una necesidad y es una obligación también de los académicos transmitir, ¿no? Transmitir lo que uno trabaja, piensa o investiga, ¿no? Y por eso me siento pues muy agradecido por la invitación, ¿no? Bueno, es que me dice que ha tenido una ocurrencia, y la ocurrencia no es una ocurrencia, es la idea clave de lo que voy a decir al final de la intervención. Voy a dar un poco de rodeos hasta hablar del repliegue con los muros, ¿no? Pero creo que tiene sentido contextualizar lo que quiero decir, ¿no? Bueno, yo creo que, sin más preámbulos, voy a leer básicamente mi intervención. No soy profesor universitario, soy investigador. Eso significa que que estoy un poco aislado en una torre, no de marfil, pero que no estoy continuamente en interrelación con la gente y por eso no tengo unas tablas para ir hablando en papeles, ¿no? Y entonces me siento más seguro y doy menos vueltas si leo, ¿no? Y quiero también contar que esta intervención pues toma parte, está inserta dentro de un proyecto de investigación que desarrollamos en el CSIC, que soy yo el investigador principal, sobre el tema de desigualdades, privilegio y justicia global, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido también esta intervención. Pero otras veces, la vez anterior estaba en otro proyecto que era sobre fronteras, ¿no? Y sobre migraciones. Este, sin ser sobre fronteras, también tiene pleno sentido hablar del tema que nos congrega aquí, ¿no? Pero, según el reputado filósofo francés Etienne Balibar, los sistemas políticos, incluidos los democráticos, suelen funcionar, no en teoría, pero sí en la práctica, como un instrumento de dominación que trabaja como una máscara ideológica para la perpetuación de las desigualdades y exclusiones. Emplearé justo estas mismas palabras, pero ahora en referencia directa a la institución de la ciudadanía y al dispositivo de las fronteras, como hilo conductor de mi intervención en este foro. Así pues, defenderé la tesis de que estas dos instituciones, fronteras y nacionalidad, sirven de pantalla ideológica para la perpetuación de las desigualdades y exclusiones en un mundo lastrado por la desigualdad, en un mundo global, ¿no? Y ello tiene lugar no solo a nivel interno de las sociedades nacionales, sino también en el escenario global, al que reiteradamente haré referencia a lo largo de mi intervención. La ciudadanía formal, esto es, la posesión de un determinado estatuto de nacionalidad, actúa como herramienta legal que permite a los miembros de una comunidad política reservarse el disfrute de determinados derechos y con ello el acceso a determinados recursos y servicios públicos esenciales. La ciudadanía, en tanto que dispositivo fundamental de las políticas migratorias que regulan la movilidad humana, sirve para excluir o para incluir en la comunidad política, tanto en términos territoriales como en términos de pertenencia jurídico-política. Junto con las fronteras, la ciudadanía es una pieza clave en la maquinaria normativa e institucional que posibilita regular el flujo internacional de inmigrantes a conveniencia de cada Estado. Los efectos de su implementación son ya adversos de por sí, cuando no fatales, para quienes vienen de fuera y, paradójicamente, no siempre resultan positivos para quienes viven dentro. La parte final de mi presentación estará dedicada precisamente a esbozar ese oscuro atolladero al que conduce el repliegue de las sociedades
sobre sus propias fronteras. Voy a pasar al primer punto. Me estoy apoyando en un PowerPoint y no es que vaya leyendo el PowerPoint, pero servirá para que sepáis por dónde ando, ¿no? Y podáis también ordenaros, ¿no? El primer punto de mi intervención va sobre las fronteras en el trasfondo de un mundo desigual, su dimensión económica. Las fronteras, se habla siempre de las fronteras como en dimensión jurídica, administrativa, pero tiene una función económica que muchas veces queda latente y no explícita. Que no vivimos en un mundo justo es una de las afirmaciones más difíciles de refutar. Todos tenemos claro que este mundo no es justo. Las injusticias son legión, pero si se tuviera que señalar las de mayor impacto, sería deshonesto obviar aquellas que se derivan de las abultadas desigualdades socioeconómicas existentes entre países. Las diferencias de renta dentro de cada país, siendo sin duda sumamente notables, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los diversos países. De tal modo que hoy en día posee mucha más importancia, globalmente hablando, haber tenido la buena suerte de nacer en un país rico que el hecho de pertenecer a la clase alta, media o baja de ese país rico. Más que algo meramente coyuntural, la desigualdad entre países forma parte de la estructura económica global. Esta constatación no constituye ningún consuelo, y mucho menos algo que resulte admisible. Entre otras razones, porque la desigualdad representa un poderoso factor de inestabilidad y conflictividad tanto en el ámbito de la geopolítica como en el interior de cada Estado. Genera dolor y alimenta un malestar que sirve, entre otras muchas derivadas, de caldo de cultivo para proyectos y aventuras populistas y antidemocráticas. Son conocidas las implicaciones que las desigualdades globales tienen sobre un fenómeno tan relevante en nuestros días como son las migraciones internacionales. Pocas dudas existen de que su reciente intensificación obedece, además de a la proliferación de conflictos armados o a la multiplicación de catástrofes naturales, a los enormes desequilibrios sociales, económicos y demográficos existentes entre las distintas partes del planeta, unas asimetrías que se han agravado con el avance de la globalización. También sobre la génesis de las desigualdades globales proliferan los discursos negacionistas. Que estos discursos se expandan quizás se deba a que tales desigualdades son procesos de larga data, que se han ido naturalizando por la fuerza de la costumbre. El colonialismo, por ejemplo, que para algunos parece que nunca existió, está detrás de algunas de las grandes brechas globales del presente. Este fenómeno, tan decisivo en la historia de tantas naciones, es, por derecho propio, un capítulo destacado de los procesos de globalización. Como es sabido, mediante el trazado de las fronteras coloniales, vastas reservas de los regalos gratuitos de la naturaleza, incluyendo inmensos contingentes de mano de obra, fueron encerradas, apropiadas, puestas a trabajar en el circuito global del capital. Las fronteras pasaron a constituir una herramienta crucial de ese entramado estructural que posibilitó procesos globales de producción de riqueza e incremento del bienestar de unos cuantos a expensas de terceros. Aunque no siempre se formula explícitamente, la dimensión económica de las fronteras contemporáneas es de mención obligada, pues de lo contrario, su dinámica real se tornaría incomprensible. Los sistemas de control fronterizos son instrumentos esenciales para el filtrado de la fuerza laboral
llegada por vía migratoria. El modus operandi de los mercados laborales está claramente dirigido a la obtención del máximo rendimiento, y de ahí que como regla general no se contemple la libre circulación de la mano de obra legal. Se estimula más bien una migración dual. Por un lado, una migración de alta cualificación y por otro, una mano de obra de carácter regular para nichos laborales subalternos. De manera complementaria, se induce la deslocalización masiva de la industria manufacturera que se traslada a los países periféricos en donde los salarios son significativamente menores. Al menos desde el inicio de la Edad Moderna y de la expansión europea, esto es, desde los primeros procesos globalizadores, las fronteras han demostrado ser una herramienta de reglamentación económica sumamente apta para compartimentar los mercados a escala global, incluidos los mercados laborales. Con el reforzamiento de la frontera, no se trata tanto de ordenar las migraciones, sino de optimizar los procesos de explotación de los trabajadores extranjeros. El objeto de la dureza de los controles no es tanto bloquear la entrada, sino modularla y, sobre todo, asegurar el suministro de la mano de obra barata y la docilidad de quienes consiguen entrar y permanecer en el país. Es cierto que en sus declaraciones oficiales los países más prósperos defienden una inmigración ordenada. Incluso a veces se le añade los adjetivos de una inmigración segura y regular. Una inmigración que atienda a las particulares necesidades del empresariado. En realidad, lo que éste anhela no es tanto regular la mano de obra en cuanto a su número, según las necesidades del mercado, sino para regular su precio. Y para ello se precisa una mano de obra asustada y clandestina que trabaje mucho por poco. La disonancia entre los objetivos proclamados públicamente y las consecuencias prácticas de las políticas aplicadas es ingente, pero es una disonancia no exenta, sin embargo, de racionalidad estratégica. Para garantizar el cumplimiento de estas funciones, no solo se blindan las fronteras, sino que gracias a los avances tecnológicos, el control a distancia de la movilidad ha ido alcanzando altos niveles de sofisticación. Gracias en parte a la digitalización, incluyendo en ello el uso intensivo de los Big Data o la inteligencia artificial, las tareas de vigilancia y control ya no tienen lugar en las lindes territoriales reconocidas internacionalmente. Las fronteras como tales no se mueven, pero sí la ubicación de los controles fronterizos, que pueden desplazarse en dos direcciones opuestas. O se proyectan hacia el exterior para anticiparse a los movimientos migratorios, o en cambio se repliegan hacia el interior si los migrantes han logrado acceder de algún modo al territorio del Estado. Con la implementación progresiva de tales herramientas, se ejerce una selección más cualitativa de los flujos deseables, más fina, pero no menos discriminatoria. Segundo punto de mi exposición: mecanismos reproductores de la desigualdad. Detrás de los procesos y dispositivos que perpetúan las desigualdades socioeconómicas se encuentra toda una serie de mecanismos recurrentes. En lo que respecta a las desigualdades interestatales, la frontera en institución formal de la nacionalidad, mediante la que se institucionaliza jurídicamente la distinción ciudadano-extranjero, serían las dos piezas más decisivas del régimen político e ideológico sobre el que se asienta la actual organización del mundo en estados. Hacia el interior de los estados actúan como mecanismos que aseguran el cierre social, esto es, operan como llaves de acceso a una suerte de club privado
un club cuyos socios se reservan el derecho de admisión. Si el ensamblaje de estas dos piezas está bien engrasado, pueden resultar sumamente eficaces, pues una y otra se complementan, cerrándose con la praxis los espacios que el sistema deja abiertos y o se suplementan, añadiendo nuevos obstáculos a un sistema de por sí bastante cerrado. De hecho, el acto de definir y categorizar a las personas por criterios de nacionalidad equivale a trazar una frontera legal y real, nada desdeñable entre nacionales y emigrantes. El Estatuto de Nacionalidad, correlato jurídico del ideal político de ciudadanía, ha dejado de ser, en la práctica, una institución de igualdad y emancipación social, tal como de puertas adentro se publicitó en los albores de la modernidad política y particularmente en los tiempos de la Revolución Francesa, para pasar de ser una institución de liberación a convertirse en una herramienta de segregación y dominación de puertas afuera. Mediante su concesión, denegación o atribución parcial, la ciudadanía desempeña un papel crucial en las estrategias de explotación económica y estratificación social. Como las propias fronteras territoriales, la nacionalidad actúa como una suerte de barrera que los estados pueden levantar o bajar a discreción. Pero no es una barrera infranqueable. Cabe cruzarla legalmente y la mayoría de países disponen de un procedimiento jurídico de adquisición mediante naturalización. Con todo, esta posibilidad legal no es nunca un derecho subjetivo, sino una prerrogativa que cada Estado soberano se reserva para sí mismo. Por su parte, el control de las fronteras, cuando no su hermético bloqueo para determinados colectivos, apenas puede ocultar su función de barreras frente a quienes huyen de la miseria, las guerras, las tiranías, las catástrofes naturales y otras desgracias. La frontera se toma entonces en el último método de contención para apuntalar un sistema global profundamente desigual. No es ninguna casualidad que allá donde vemos a países contiguos, ya sea por tierra o por mar, con grandes diferencias de ingresos, allí encontramos los lugares con las mayores barreras a la migración. Por poner un ejemplo, la frontera hispano-marroquí se caracteriza por enorme desigualdad que deslinda. El nivel de renta español multiplica varias veces el marroquí, una brecha tanto o más abultada que la existente entre México y Estados Unidos. Existe una poderosa razón para proceder de este modo. En términos monetarios, la ciudadanía de los países ricos es valiosa, es un bien muy valioso. Se están consiguiendo muros físicos entre jurisdicciones, en parte porque existe un enorme muro financiero entre ser y no ser ciudadanos de un país rico. Allí donde las desigualdades globales se agudizan, es precisamente donde se extreman los controles de las fronteras y la exigencia de portar pasaportes y visados. Esas líneas divisorias pueden observarse gráficamente en esta imagen, que reproduce un mapa elaborado hace 16 años, pero que en vez de envejecer, cada año adquiere mayor actualidad. Como podéis ver, dentro de esa línea están los países más ricos del mundo. Es el norte global. Y el norte global, en los puntos colindantes con el sur global, son zonas donde las fronteras están erigidas materialmente, donde hay muros, donde hay especiales controles fronterizos. Hay dos bloques, macrobloques que separan el universo entero, la Tierra entera, ¿no? Y
Los puntos de contacto son puntos vigilados. Aunque algunos datos estadísticos se han modificado levemente, otros permanecen invariables. La renta media por persona dentro del muro global sigue siendo al menos 15 veces superior que fuera. Justo en aquellos lugares donde los macrobloques globales entran en contacto, las fronteras son algo más que líneas que separan dos estados. Separan la riqueza de la miseria, la abundancia de la escasez, el futuro de la desesperanza. Como señala el economista norteamericano Alan Pistas, el mundo no solo no es plano, ni tiene tan solo un bordillo. El mundo presenta más bien un enorme precipicio en la frontera de los Estados Unidos, y uno sospecha que la mayoría de los demás países industriales tienen algo similar. En tales fronteras se materializa la profunda brecha entre el centro y la periferia del sistema económico mundial, entre el norte y el sur global, de tal modo que resulta mucho más difícil traspasarlas que las fronteras intrabloque. En la medida en que tales controles impiden que las personas de las sociedades menos favorecidas tengan acceso a las oportunidades más comunes disponibles en las más favorecidas, las fronteras contribuyen a concentrar oportunidades en algunas sociedades y limitarlas en otras. No son fronteras neutrales. Tercer punto de mi intervención. La nacionalidad. ¿Una suerte o una desgracia inmerecida? La institución de la nacionalidad es la principal plataforma legal que disponen los estados para atribuir toda clase de derechos. En la práctica representa el soporte normativo imprescindible para disfrutar de derechos y para hacerlo valer frente al Estado. La pertenencia formal a un determinado Estado, la nacionalidad, se adquiere habitualmente al nacer, ya sea por hacerlo dentro de sus fronteras o por nacer de progenitores que ya son miembros del mismo, esto es, por lugar de nacimiento, el jus soli, o por filiación parental, el jus sanguinis. Sobre alguno de estos dos acontecimientos fortuitos se construye el vínculo legal que vincula a cada individuo con un determinado estado, de manera permanente. La suerte del nacimiento, algo que nadie elige, se convierte así en criterio habitual de atribución de derechos. Como sucede igualmente con el género o la etnia, el nacimiento no es un atributo que corresponda a un criterio de logro moral y que quepa ser eximido como argumento para discriminar a nadie ni para determinar lo que merece cada cual, pues las personas solo son responsables de aquello sobre el que tienen algún tipo de control y está en sus manos cambiarla. Pero eso da igual. Las situaciones de autonomía y emancipación, o por el contrario, de servidumbre y sometimiento en las que puede encontrarse una persona, vienen determinadas en gran medida por la nacionalidad que acrediten. Ello resulta evidente, por poner un ejemplo relevante, en lo relativo a la libertad de desplazarse a lo largo del planeta. A este respecto, en función de su nacionalidad, las personas disfrutan de unas posibilidades muy diferentes. No existe un régimen de movilidad unificado globalmente, sino múltiples que además resultan ser asimétricos. Pues mientras que para los ciudadanos de los países ricos es frecuente la excepción de visados, a los ciudadanos de los demás se les impone el requisito de llevarlo en regla. Como puede verse en esta imagen, según el Henley Passport Index, confeccionado a base de datos proporcionado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, quienes poseen, por ejemplo, un pasaporte japonés, alemán o italiano o español, pueden viajar a más de 190 países espontáneamente. Esto es, tienen el privilegio de cruzar fronteras sin necesidad de tramitar visado. Con todo lo que lleva esto de papeleo previo y de pago de costosas tasas en los consulados de los países de arribo. Mientras que sin visado previo,
Un yemení tan solo puede traspasar 35 países, un sirio a 29 y un afgano a 28. Esta provista de determinados pasaportes abre las puertas para hacer turismo o negocios transfronterizos. Representa un preciado salvoconducto y sin ellos las opciones vitales se restringen severamente. La nacionalidad no solo afecta a la movilidad. La posesión de la nacionalidad del país en que uno se encuentra representa, de facto, un prerequisito para el pleno disfrute de los derechos humanos, invirtiéndose así el sentido originario de esta categoría central de la modernidad política que hacía de todo ser humano titular de los mismos. No poseer la nacionalidad del país en que uno reside sitúa a uno en una situación de clara desventaja y a la hora de asignársele no solo derechos y obligaciones, sino también bienes y servicios. La posesión de una u otra nacionalidad tiene graves defectos en términos de igualdad. Si para alguno es privilegio que le se asegura un futuro prometedor, a otros muchos le determina un escenario vital sumamente limitado. Diferencias de expectativas que pueden conceptualizarse en términos de prima de ciudadanía y de penalización por ciudadanía. El actual estado de cosas resulta favorable, sin duda, para quienes forman parte de los países ricos y disfrutan de las ventajas y prerrogativas asociadas a su estatus nacional. Lejos de ser natural, es un orden modelado y controlado por sus beneficiarios. La resistencia a cambiar el statu quo revela una decidida voluntad de mantener las altas cotas de bienestar de los países más desarrollados y a la postre de preservar sin cambios un mundo estructuralmente injusto. Tercera o cuarto punto de mi... Hay 5, estamos ya acercándonos al final. Cuarto punto de mi intervención, el privilegio de la movilidad como desigualdad institucionalizada. Voy a introducir ahora una noción a la que he ido aludiendo de pasada, la de privilegio, que algunos considerarán anacrónica o obsoleta. Entiendo que el privilegio es una categoría clave para indagar en las formas de desigualdad tanto en el interior de los estados como en las relaciones entre estados. Tal como recoge la RAE, el privilegio puede ser entendido en un doble sentido, como exención de una obligación general y como ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Ya sea de un modo o de otro, ya sea como exención o como ventaja, la noción de privilegio contraviene de plano la lógica universalista de los derechos. Y esta consideración no es banal. Pues vamos a nuestro tema. En vez de ser una condición atribuida a todos los seres humanos que viven en el mismo espacio político, la institución de la nacionalidad puede operar como un privilegio particular de unos determinados grupos o estamentos sociales. Caracterizar la nacionalidad como un privilegio no es ninguna rareza en la bibliografía académica sobre la materia. Así proceden, por ejemplo, Joseph Carens y Ayeles Chachar, quienes enfatizan que en las sociedades contemporáneas más prósperas, incluso aunque se definan como democráticas, el estatus de nacionalidad representa el equivalente moderno del privilegio feudal, de unos pocos gozaban en la época medieval. De la nacionalidad de determinados estados, más si estos son prósperos, se disfruta como si fuera un título heredado mediante el que se accede a inmerecidos derechos vetados a otros. Entre nacionalidades hay clases, ya hemos visto en la imagen anterior. No es lo mismo poseer una nacionalidad fuerte que tener la mala pata de disponer de una frágil. La posesión de una nacionalidad frágil propicia condiciones de precariedad existencial y conduce a situaciones de extrema vulnerabilidad.
No es casualidad que quienes se encuentran en una situación irregular administrativa en un territorio sean titulares de una ciudad frágil. Y la nacionalidad, como acaba de verse, ni las fronteras son neutrales en términos de equidad, pues no se hacen valer por igual para todo tipo de individuos. Así, y entre otras funciones, sirven, como señala también el filósofo francés Etienne Balibar, para discriminar entre los hombres que hacen circular los capitales y aquellos a quienes el capital hace circular. O dicho de otro modo, entre las personas que van donde quieren y las que, si acaso, van donde pueden. Si las fronteras y la nacionalidad son dispositivos que posibilitan la movilidad de algunos al tiempo que limitan la de otros, entonces no cabe duda de que la libertad de movimiento es, de hecho, un privilegio en su sentido literal. Esto es, un derecho cuyo ejercicio no está regulado de manera que tenga un alcance universal, sino para disfrute exclusivo de determinados grupos o individuos. El término privilegio adquiere así la connotación de desigualdad institucionalizada. Como señala el famoso jurista italiano Luigi Fadaioli, la nacionalidad de nuestros ricos países representa el último privilegio de estatus, el último factor de exclusión y discriminación, el último residuo premoderno de la desigualdad personal en contraposición a la proclamada universalidad e igualdad de los derechos fundamentales. No obstante, una idea que aún cuenta con amplia audiencia es la de que los privilegios, sobre todo los de cuna, quedaron abolidos definitivamente con el final del antiguo régimen. Hito crucial de dicho proceso sería la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, con su histórica proclama de que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Pero en realidad, al distinguirse entre ciudadanos y meros seres humanos, tan solo se habría producido una mutación y los privilegios se mantendrían de manera latente, cuando no de manera o de forma deliberada. La experiencia acumulada nos aporta buenas razones para pensar que ese esperanzador programa ilustrado es en realidad un programa que permanece inacabado, tal como señaló Habermas hace unos años, ¿no? En nuestras sociedades aún se mantienen algunos privilegios y uno de los más gravosos es el de la nacionalidad y las fronteras que la protejan. Todavía queda mucha labor pendiente frente a la amplia difusión de ideas securitarias que consideran la solidez de las fronteras y el blindaje de la nacionalidad como medios imprescindibles para la sobrevivencia de los rasgos identitarios y las ventajas económicas de una sociedad. Urge encontrar vías de llevar a la esfera pública la discusión en torno a las fronteras y la nacionalidad con planteamientos alternativos que posibiliten imaginar un mundo con unos límites concebidos de manera más permeable y equitativa. Y paso ya al último punto de la intervención, que es un poco lo que da título a la prospección completa, que es replegado a los muros. ¿Vamos hacia una sociedad cerrada? Voy a defender ahora la idea de que las fronteras contemporáneas han de entenderse como máquinas de filtraje, como ingrediente primordial de un complejo dispositivo de triaje. ¿Os acordáis de la palabra triaje, que era tan frecuente en las etapas iniciales de la pandemia, ¿no? Pues algo de eso hay. Me explico. Cada vez más las fronteras desempeñan la función de filtrar o seleccionar qué personas pueden ejercer el derecho a la libre circulación internacional. Sin embargo, a diferencia del triaje sanitario, la selección no se realiza solo en casos de emergencia, sino que se ha convertido en el modus operandi habitual. En uno y otro caso, y esta es la idea que quería destacar, no cabe llevar a cabo estos procesos sin pagar un elevado precio.
El balance de los cierres de fronteras resulta especialmente funesto tanto por el enorme monte de derechos fundamentales sacrificados como por el desmesurado coste económico que conllevan los esfuerzos por controlarlas. No menor que el que supone hoy los famosos aranceles, ese tipo de tributo que se aplica a los bienes que son objeto de exportación e importación y que representan también una traba a la movilidad, en este caso a la libre circulación de las mercancías, y que con frecuencia y esto es una idea que se repite, con frecuencia este tipo de medidas se vuelven en contra de quienes los imponen. Ni las nuevas fronteras inteligentes, apoyadas en los últimos avances de la tecnología digital, ni el fortalecimiento analógico de las viejas fronteras, esto es, la construcción de robustos muros, pueden resolver ninguno de los desafíos de nuestro tiempo. Lejos de ser una solución, el cierre de la frontera es tan solo el inicio de una espiral de nuevos problemas. La sofisticación de las técnicas de control fronterizo y la multiplicación de obstáculos físicos provocan, por un lado, la ralentización de los flujos de entradas y un desvío de las rutas migratorias, además del aumento de la mortalidad. Y por otro, un notable incremento de la inmigración clandestina, siendo quizás este el efecto más relevante, pues induce a su vez una reacción desproporcionada por parte de los países receptores en el manejo punitivo de la inmigración económica. Detrás de las representaciones negativas de los procesos migratorios que tanto han proliferado últimamente, alentadas por las olas nativistas y supremacistas, no solo hay una masiva movilización instrumental de recursos emocionales, como el miedo o el resentimiento, que busca troquelar la comunidad nacional conforme a determinados patrones. Quienes empujan las guerras culturales en pro de la entidad nacional no tratan de exigir derechos fundamentales, sino de encerrar a la gente en un tipo de cárceles identitarias. Intentar modelar a la sociedad a imagen de un pasado imaginado de prístina homogeneidad etnocultural solo es posible si se avanza hacia una sociedad cerrada. Se tiende ciertamente hacia tal modelo de sociedad cuando se construyen muros, sean estos físicos o mentales. Y ahí se daría la enorme paradoja. Quienes supuestamente defienden una sociedad libre y abierta acaban conformando una sociedad atrincherada, replegada sobre sí misma. Recobra así renovados bríos a la nostalgia del pasado como motor de la reacción política. Una vez desechadas las utopías sociales que prometía un futuro de emancipación, parece que lo que para muchos hoy resulta más cautivador es la vuelta a los caducos ideales premodernos. Es a esto lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó no utopía, sino retropía, el auge de aspiraciones reaccionarias, de sueños retrógrados. Aunque a primera vista no parezca tan obvio, las medidas restrictivas contra la inmigración, el cierre de frontera, la instalación de barreras, las redadas, el internamiento de inmigrantes indocumentados o su deportación, dañan no solo la libertad de las personas inmigrantes, sino que a la postre menoscaban los márgenes de libertad de los ciudadanos de los países de destino. Permítanme que haga aquí un modesto homenaje al Papa recién fallecido y que tantas veces levantó la voz a favor de las personas migrantes y que clamó con firmeza contra la globalización de la indiferencia. Y es un homenaje de alguien que es agnóstico, o si no es ateo, pero que reconoce su labor. Hace ahora 6 años pronunció estas palabras, ¿no? Quien levanta un muro termina prisionero del muro que levantó. Son ciertamente palabras lúcidas y llenas y plenas de sabiduría. A medio y largo plazo,
resulta impracticable controlar a los de afuera sin controlar también a los de adentro. El desprecio de los derechos de las personas migrantes no solo es nefasto para ellas, también lo es para la sociedad receptora en su conjunto. En nombre de la seguridad y la identidad nacional, a los ciudadanos nativos se les priva de las potenciales oportunidades que se les abriría en el caso de poder relacionarse con personas de otro origen y procedencia y otra cultura. Una perspectiva frecuentemente obviada en los debates públicos sobre la materia. No olvidemos nunca que encerrarse es empobrecerse. Las prácticas expresivas anteriormente mencionadas repercuten en algo tan importante como es la degradación de los estándares mínimos de derechos y garantías, incluso en las sociedades democráticas más consolidadas. De manera discreta pero insidiosa, los muros dañan los consensos básicos sobre los que se asienta el Estado constitucional. Cualquier sociedad, al menos si es una sociedad democrática, se marchita cuando se aísla del mundo exterior. La implementación de regímenes fronterizos violentos, arbitrarios y racistas tiene efecto hacia adentro y corrompe a la sociedad al debilitar las instituciones del Estado democrático de derecho, como son la división de poderes, el respeto de las minorías, los derechos y garantías. Tarde o temprano, la violencia y la exclusión ejercidas en las fronteras se trasladan también hacia su interior y se acaban normalizando el ejercicio de la violencia policial y de los comportamientos autoritarios. Si se tolera y se justifica que determinados grupos de seres humanos carecen de derechos, se erosiona fatalmente la lógica universalista de los derechos humanos, sin cuyo respeto integral ningún régimen político puede ser reconocido como legítimo. Si se admiten que las fronteras son lugares de excepción, donde los derechos dejan de aplicarse, habría que contar con la posibilidad nada remota de que la excepcionalidad también se traslade al resto del territorio estatal. De hecho, se aprecia que la supresión de derechos humanos básicos y los límites fronterizos conduce a la progresiva normalización de estructuras autoritarias en el interior. Las fronteras blindadas no solo son máquinas clasificadoras, sino que devienen también en máquinas disciplinadoras que educan a la sociedad para aceptar la violencia y la exclusión. Los intentos de controlar la migración suponen una amenaza para la sociedad libre al aumentar el grado en que los individuos, grupos y comunidades están sujetos a vigilancia, restricción y sanción por parte del Estado, de sus agentes y, en última instancia, de los demás. Estas prácticas represivas promueven el embrutecimiento de la moralidad civil a través de la habituación colectiva a la crueldad y al incumplimiento de la ley. Soccavan virtudes típicas tan básicas como la tolerancia, la solidaridad o la hospitalidad. Llegado el caso, los propios ciudadanos pueden ser acusados de promover la inmigración irregular o incluso de incurrir en el tráfico de inmigrantes. Así, en nombre de la seguridad, se llegan a imponer medidas de viveza extrema, trayanas al autoritarismo, como, por ejemplo, sancionar a aquellos ciudadanos o organizaciones no gubernamentales que en el uso de su libertad, inmovidos por principios morales, prestan socorro y hospitalidad a inmigrantes y refugiados. Cabría recordar muchos casos, pero algunos han provocado mucha literatura, como los del vecino francés Sandry-Héroux en la frontera entre Italia y Francia, o la escribista alemana Carola Daquet, que acogía en el Mediterráneo hacía una labor muy ejemplar de rescate de refugiados en el mar, ¿no? El destino de los ciudadanos y el de los migrantes, lejos de oponerse, suele estar mucho más entrelazados de lo que a menudo se piensa. Como colectivo, los migrantes son como el canario en la mina. Avisan del peligro latente que acecha a la sociedad en su conjunto. Representan, en cualquier caso, una voz relevante que ninguna sociedad bien ordenada debería dejar de escuchar atentamente. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. A punto de salirnos humo de tanto pensar con la ponencia. De verdad muy, muy agradecidos y bueno, pues con esta introducción tan impresionante, pues y con esta finalización del canario en la mina que anuncia la explosión, vamos a dar la palabra para la gente que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta o participar en el debate. Bueno, a mí me interesa especialmente escucharos, no escucharme, como que sí. Os doy la palabra. Sí, ahí hay una palabra. Bueno, no hay micrófono, pero bueno, yo creo que te podemos oír. Sí. La verdad es que la evolución del mundo en las últimas décadas no da para mucho optimismo. ¿Por qué lo digo? Porque la profundización, la proliferación de muros en el mundo ha ido a la par que la caída de muros entre las personas. Lo explico de otra manera. En las últimas 3 décadas, las formas de comunicación entre las personas, sobre todo a través de Internet, ha permitido que para muchos no existan fronteras. Nos podemos comunicar con cualquiera de personas en cualquier lugar del mundo virtualmente. Y justo en esos años se ha pasado de un 2% a escasamente del total de kilómetros de fronteras que existen en el mundo que estaban amuralladas a casi el 10%. Es decir, que no hemos ido a una mayor integración física de la población. Ha ido acompañado de una mayor aislamiento, separación. Mientras que para los capitales, para los servicios, no existen fronteras, para las personas físicas sí. Pero hay que decir, no para todas las personas físicas. Si la persona física va acompañada de una buena chequera, no hay fronteras. Las fronteras son discriminatorias. Discriminan. Son mecanismos de viaje, como decían. Sí. Según iba formulando la pregunta, estaba pensando en el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Me explico. No quiero comparar el mundo nazi y nuestras sociedades tal cual. Pero hay un elemento importante. El sometimiento a una ley injusta, el no criticar una ley injusta, el practicar actos que van contra la dignidad humana, no solamente perjudican a los que son víctimas de ese trato, sino a los que lo ejecutan. Y bajan el nivel de moralidad sin duda. El caso de Eichmann es claro. Se llega a banalizar el mal, porque el mal no es fruto de la decisión propia, sino del cumplimiento de una norma general, de los cuales uno no es responsable. Si eso se llega a internalizar, lo que hace es, como he mencionado antes, un empobrecimiento radical de la moralidad pública y cívica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, es lo mismo que estás diciendo con otras palabras. Bueno, la verdad es que estaría por refutar la parte inicial. Por desgracia, no creo que la filosofía sea hoy tan importante. No sé cuánta gente lee filosofía, ni reflexiona filosóficamente, cuántas veces se nos escucha o no. Pero bueno, yo soy muy poco amigo de la academia cerrada, ni de los filósofos como especie aparte, ¿no? Creo que no es que seamos algo diferente. Nos podemos mezclar perfectamente con todos los académicos, con todos los intelectuales, con tal. Toda esa misma clase tampoco es muy escuchada, ni por la sociedad en general, ni en la esfera pública, y menos aún por los que nos gobiernan. Aunque dentro de la filosofía y dentro de las disciplinas hay
gente para todo. Hay gente que lo que hacen es apoyar la ideología dominante. Y lo que hacen son estos eh, ideólogos oficiales. Y a eso sí se la escucha. Cuando la filosofía es crítica, que yo creo que es la parte que le corresponde, que le corresponde, no están escuchando, no sé. Hay momentos de lucidez en la historia donde la filosofía ha tenido un papel. Dicen, la Revolución Francesa es el momento en que, como decía Hegel, las ideas se hicieron realidad, pero también es el momento del terror, como en la Revolución Rusa. Con que cuidado con las ideas también, y lo digo, lo dice un filósofo. Bueno, dos cosas. Eh, este mapa, que digo que es de hace 16 años, así, puede ser, bueno, mantiene su actualidad, ¿m? Pero no sé si esto es el canto del cisne. No sé si el mundo va a mantenerse mucho tiempo así. Eh, Aquí, dentro de la parte rica, no está China, no está la India, no está países emergentes, que no son emergentes, que ya han emergido. Eh, el- este mundo autosatisfecho, encerrado en sí mismo, es un mundo que puede cambiar mucho. Bueno, eso por un lado, que no digo que no es una foto, es una foto fija, pero no es la foto que va a mantenerse de por sí en el futuro. Mm. Y que precisamente se está retrabajando esto. Sí, sí, bueno, vamos a, el control de la migración hacia Estados Unidos antes se establecía simplemente en la frontera entre México y Estados Unidos. Como sabemos, se trasladó a la frontera con Guatemala y luego va yendo hacia el sur. Todos los estados, no por devoción, sino por conveniencia o por imposición, establecen acuerdos con Estados Unidos, o Estados Unidos les impone acuerdo y le impone medidas draconianas para que sean sus patrulleros allende las fronteras, ¿no? A eso yo llamo la externalización de la frontera, ¿no? Bueno, voy a hacer algo que no debería hacer, que es hacer un umbral, ¿no? Umbral, ¿se acordáis que fue una entrevista? Es que yo quiero hablar de mi libro y voy a hablar un poquito de mi libro. Y voy a hablar simplemente de la portada de mi libro, que tiene que ver algo con esto. ¿Por qué? Bueno, la portada no la puse yo, me la pusieron, o me la comentaron, pero me parece estupenda. Me parece estupenda la portada por dos razones. Porque la forma más fácil de representar hoy las fronteras es representarlo, hacer una fotografía, poner una fotografía de muros, de vallas, ¿no? Aquí no hay nada de eso. Y es muy importante entender que las fronteras no tienen que identificarse con los muros, que los muros es una anomalía que se da y que estadísticamente además es minoritaria. Antes he dicho que no llega al 10% de las fronteras en el mundo. Luego hay una cosa importante. La frontera aquí está de una manera muy simbólica, representada por una línea recta, ¿no? Pero es que la frontera, te había entendido, vale, que estabas hablando de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sí, pero te había entendido mal y he cogido a su abuelo porque creía que estaba refiriéndote a la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y la frontera entre Canadá y Estados Unidos sigue sistemáticamente el paralelo 49 norte. Y pasa por donde pase el paralelo. Pase por montañas, ríos y tal, un lado es Canadá y otro lado es Estados Unidos. Eso habla de la arbitrariedad, de la convencionalidad, de la artificialidad de la frontera. Esos son elementos constitutivos. No existen fronteras naturales que nos separen a los seres humanos. No, en el caso de Canadá y Estados Unidos, no es una. Es la frontera más larga sin controles. Es porque son. Bueno, que fue el paralelo 3. hay una cosa curiosa.
donde los controles fronterizos son más laxos, son entre aquellos territorios en donde hay menor diferencia socioeconómica entre un lado y otro de la frontera. Cuando las diferencias son relevantes es cuando se levantan muros y vallas. Y entonces, por eso entre el norte y el sur global, por eso también, bueno, yo siempre hablo como un ejemplo real de fronteras abiertas, la Unión Europea. La Unión Europea, ad intra, tiene fronteras abiertas. Y si os acordáis, cuando entró Bulgaria y luego entró Rumanía, se le mantuvo durante 5 o 6 años en moratoria. No tenían y sobre todo ponían muchas restricciones a la libre circulación de rimanos y búlgaros, o pensaban que iba a haber una inmigración masiva y que no la hubo. ¿Qué pasa? Que entre la Unión Europea, aunque hay ciertamente diferencias de los países, las diferencias de riqueza son bastante reducidas con respecto a las diferencias que hay a nivel global. La apertura de fronteras es mucho más fácil entre países que tengan cierto nivel de desarrollo parejo. Bueno, no te he respondido, pero seguimos hablando. Tengo un escrito que va a salir ya, pero no va sobre esto. Bueno, se llama, el título promete, porque sigo con frontera, pero se llama Democracia sin fronteras. Pero creo que no es una respuesta directa a esto. Luego tengo previsto un libro, bueno, tentativamente, se llamaría Más que un sueño. Todos en un mismo barco. La idea de que la única manera de salvarse es todo junto. Pero eso vale para las crisis medioambientales, para todos. Si no entendemos que el mundo es un único barco, y que no es el barco de los locos que decían en el siglo XVI, ¿no? Es ese barco que se choca contra acantilados, tenemos que ir a la nave como si fuéramos. Por desgracia, eso no es lo que estamos haciendo, pero porque lo que estamos haciendo es un poco lo que he dicho, ese repliegue identitario, repliegue nacionalista, sálvese quien pueda, sálvese cada país, primero en mi país, primero en Estados Unidos, pero lo que dice Trump lo dicen muchos, primero nosotros, ¿no? Y ese no es el camino. Solamente sé lo que es el diagnóstico, pero no sé. Bueno, es que quizás si haces un análisis semántico un poco más fino, y la libertad de circulación no sea la expresión más adecuada. Yo cuando escucho libertad de circulación entiendo capacidad para viajar, para hacer turismo, para hacer negocios, pero no se trata solamente libertad para desplazarse, sino también para instalarse donde uno quiera. Y es un ejemplo que con el término libertad de circulación no se encuentra todo. Bueno, a lo mejor es una sensación, un análisis semántico no muy fino, pero no sé. Sí, ya hay un vicio en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En el capítulo y el artículo 13, ¿no? Donde se reconoce el derecho a emigrar, a salir del propio país, aparte del derecho de moverse dentro del propio país. Pero no se reconoce el derecho a inmigrar. Es decir, no hay hay un derecho a salir del propio, pero como no hay tierra de nadie en el mundo, si no vas a un país que te reciba, ¿a dónde vas? Sí, tiene que haber un derecho a inmigrar, y eso no está reconocido tampoco, ni en el monumento mayor de derechos que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni ahí está bien recogido eso. Porque, entre otras cosas, porque de alguna manera eso es deudor de una historia antigua. Me explico. En el siglo XVII y XVIII, los estados tenían muchas veces una visión muy mercantilista de la propia población. La población era un bien y lo que buscaban es que la gente pudiera asentarse en su propio país, pero no querían perder
población, porque significa perder, por ejemplo, hombres para el ejército. Voltaire y Montesquieu hablan de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y habla de que un país tiene que abrir sus fronteras para recibir gente. Y por otro lado, los países autoritarios y todavía las dictaduras comunistas tienen bastantes dificultades para dejar salir a su gente, véase Cuba o véase otros países. Y la libertad de emigrar, sabéis que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue un arma también ideológica en el periodo de la Guerra Fría. Y este derecho se esgrimía contra la otra parte. Tienen historia estas cosas. Pero las leyes de extranjería también se pena. El Irak, la ley lleva en la ley. Está bien más. Se nega. Te puede penalizar, por ejemplo, con la pérdida del derecho a heredar por salir de tu propio país. Eso pasa en Turquía. O si adquieres la nacionalidad de otro país. Yo creo que esa es una de las grandes contradicciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se garantiza el derecho a migrar y a salir de tu país, pero no se garantiza, salvo en casos excepcionales, así tal, que el derecho a ir a otro país, ¿no? Que haya suscrito una convención. Y esa yo creo que es, digamos, ese es el gran nudo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Nora, perdona. Bueno, perdona. Os invito a leer la frase, si no lo habéis hecho, de Irene Vallejo, ¿no? Que siempre es tan sabia. ¿no? Bueno, te voy a dar una respuesta rápida que tenía en el otro libro. Sí, Bueno, que no es mía, además, es de un sociólogo búlgaro, de Kraske, ¿no? Hoy, normalmente la utopía era el sueño de cambiar el propio país, cambiar el país. Hoy el sueño es cambiar de país. Moverte de tu propio país. Porque las utopías se han convertido en sueños de salvación personal, no en sueños de salvación colectiva. No se trata de cambiar tanto, digo, lo que está sucediendo, no es mi posición. Lo que está sucediendo es, las grandes utopías emancipadoras, véase las unidas al marxismo, al comunismo, han quedado desacreditadas históricamente. No digo, se pueden dar muchas razones, pero es un hecho. Y con ello, al mismo tiempo que se tira, como suele pasar, el agua se tira al niño, ¿no? Y los sueños de emancipación colectiva se han ido al garete. Y lo que hay son sueños de salvación. Entonces, el sueño de mucha gente en los países donde las situaciones son están más degradadas, no solamente por situaciones económicas, sino también por situaciones medioambientales, es cambiar de país. Y eso viene, además, propiciado porque vivimos en una aldea global donde las noticias y el modo de vida, por ejemplo, el American Life of Life, lo pueden escuchar y lo pueden ver todo el mundo. Y eso tiene mayor poder de atracción que cualquier otra medida que hagan, ¿no? Ese llamado, efecto llamado, está muy claro. Pero no es lo mismo. Fukuyama decía, Francis Fukuyama, a su manera muy hegeliana, es decir, se han acabado los conflictos sociales. Se cayó el muro de Berlín, se acabó el bloque soviético, se acabó la posibilidad de un mundo alternativo. Lo que emerge como único panorama es la democracia liberal y capitalista. Que además, y lo malo, que quizás ni lo tenía en cuenta Fukuyama, es que si la democracia liberal se había domesticado, era por el peligro que entrañaba la posibilidad de un régimen alternativo. Si el estado de bienestar se armó después de la Segunda Guerra Mundial,
es porque existía un régimen comunista al lado que podía atraer también a las clases trabajadoras. Una vez resuelto esto, lo que hemos visto ha sido, voy a ser así muy placativo, el triunfo del neoliberalismo, ¿no? ¿Había otra pregunta? Bueno, pues yo creo que vamos cerrando y bueno, con las reflexiones que ha dejado Juan Carlos. La última vez que estuvo aquí planteó una cosa al final, después de hablar de derechos, y dijo algo así como: ¿consideráis que en algún momento se pueden, hablamos de los derechos universales, que en algún momento se pueden limitar los derechos para que pueda haber una mayor absorción por parte de las sociedades de referencia de las personas migrantes? Y me acuerdo de donde estamos algunos, no, porque si se limitan derechos, si no son de todos, todos los derechos son privilegios y por tanto tal. Bueno, No me acuerdo pues eso, de eso. sí nos lo planteaste y vamos, yo salí estupendo y dije, no son de todos, son privilegios y eso no son derechos. Bueno, pues es algo sobre lo que yo creo que debemos de seguir reflexionando para dentro de 2, 3 años, cuando vuelva Juan Carlos, porque si eso disminuye los niveles de violencia y tal, ¿sería posible llegar a algún acuerdo así? No lo sé. Yo creo que eso choca con el planteamiento teórico de lo que son los derechos humanos, pero seguimos pensando también en soluciones. Bueno, el planteamiento de situaciones contrafácticas es una vuelta es muy interesante. Y Sí. te- Y eso te encanta, además, hacer. no, pero no, esos son experimentos mentales, pero te permiten afinar bastante la idea. Creo que lo hemos comentado después, la pregunta que nos dejaste en el aire, lo cual ya es bastante significativo, ¿no? Bueno, de verdad, pues muchas gracias. ¿Qué te vamos a decir? Nada, gracias a vosotros, a todos. Muy bien. Y gracias por la amabilidad de escuchar. Volveremos a vernos. Bueno, un cuarto de hora y seguimos con...